Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. Porque hemos venido estudiando de Efesios capítulo 4, así que vamos a inclinar el rostro. Esta mañana que predicábamos en la ciudad de Cali, enfatizaba que ¿por qué oramos antes de empezar el culto? Porque conocemos nuestra naturaleza, que es pecaminosa, que es contraria a las Escrituras, que se resiste a ella, y necesitamos la asistencia del Señor para poder someternos a la Escritura. Así que vamos a pedirle al Señor su acción. Inclinemos el rostro. Amado Rey, te damos gracias, Señor, porque en tu misericordia nos has traído, Señor, a este lugar donde nos reunimos como iglesia, Señor, como cuerpo local de tu iglesia, clamándote en este momento, Señor, que nos des el regalo de que nos centremos en tu bendita palabra, Señor. Tanto el predicador como nosotros, Señor, que escuchamos, te pedimos, Señor amado, que nos permitas centrarnos en la exposición de tu palabra y que se vuelva una realidad en nuestra vida. Que el principio bíblico, Señor amado, que podamos tomar, sacar de la Escritura, Espíritu Santo de Dios, tú lo apliques a nuestra vida y nos permitas poder vivirlo, no solo conocerlo, sino que nos des, Señor, la capacidad de vivirlo, Señor, para crecer, Señor amado, en el propósito por el cual tú nos escogiste, crecer como cristianos, ser más formados cada día a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, Señor, conociendo nuestra naturaleza pecaminosa y caída, que nos permita doblegarnos ante tu palabra, Señor, humillarnos, que cualquier pensamiento de resistencia ante ella tú lo doblegues y que nos regales, Señor, podernos centrar y no pensar en el problema que tenemos, en la circunstancia que tendremos que afrontar la próxima semana, sino centrarnos en la verdad de tu palabra. Te pedimos ese regalo, mi Señor, y confiamos, Señor amado, que tú respondes a la oración conforme a tu voluntad. Por eso, Señor amado, venimos ante ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, hoy vamos a finalizar lo que iniciamos hace 2 enseñanzas atrás, cuando me ha correspondido predicar. Y es el tema de la iglesia, de cómo Dios ha determinado cómo es la vida de la iglesia. Hay algo que nosotros hemos aprendido en este estudio de Efesios capítulo 4, y es que el mismo Señor de la iglesia ha determinado cómo se vive esa vida de iglesia. No ha dejado al arbitrio para el pensamiento humano cómo se desarrolla la iglesia, sino que Él mismo ha dado los parámetros de cómo se vive una vida de iglesia. Y hemos enseñado o hemos tocado 2 enseñanzas. La primera nos llevó del versículo 1 al versículo 6, y en esa enseñanza vimos que el énfasis fundamental es que la iglesia local debe mantener la unidad que Él ha creado a través de la obra del Señor Jesucristo. Y vimos en el versículo 3 de ese capítulo 4 de Efesios que se nos dice solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así que esa fue la primera enseñanza, lo fundamental de ser uno, y vimos que somos uno a través de lo que creemos, de la doctrina. En la segunda enseñanza, que fue del versículo 7 al versículo 11, se enfatizó acerca de que el Señor ha dado dones a su iglesia, a cada uno en particular, para que pueda vivir en torno a ese propósito que Él tiene con la iglesia. Enseñamos que cada uno de nosotros ha recibido dones que debe ponerlos al servicio de la iglesia para enriquecer a la iglesia. He enfatizado en torno a esta enseñanza de Efesios 4 que cuando hablemos de iglesia no pensemos en el concepto grande, verdadero de iglesia universal, sino que nos centremos en lo que es la iglesia local, nuestra congregación, gracia soberana, la vida al interior de la iglesia. Cada uno de nosotros ha recibido dones de parte del Señor para ponernos al servicio de la obra. Y finalizamos enfatizando lo que dice el versículo 11, y son personas que el Señor ha dado como regalo a la iglesia. Y vimos el desarrollo que han tenido esos regalos, apóstoles y profetas, en el aspecto y en el propósito de fundamento fundacional en torno a la iglesia, pero enfatizamos la labor de los pastores maestros, que son aquellos que tienen el propósito de hacer desarrollar la iglesia.
Y en esta tarde, y finalizando este bloque, que son los primeros 16 versículos del capítulo 4, que hablan una vez más, repito, de cómo el Señor Jesucristo ha dado los parámetros para la vida de la iglesia, nos vamos a centrar que si ponemos en funcionamiento esa vida dinámica que Él ha dado para la iglesia, va a tener un resultado. Y ese resultado es la madurez. Y es fundamental la madurez al interior de la iglesia. Así que hoy vamos a finalizar con el punto de que el propósito final de ese desarrollo de vida dinámica es la madurez en medio de la iglesia. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y dice, a fin, ese es el propósito, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esos regalos que enfatizamos en la última enseñanza tienen un propósito. El pastor maestro para nuestra época de desarrollo en torno a la iglesia tiene un propósito. Y lo explica muy bien el apóstol Pablo en ese versículo 12 y se compone de 3 aspectos. Si algo enfatizamos en la última enseñanza es que hay un concepto equivocado al interior de las iglesias locales. Al interior de las iglesias locales se piensa que el pastor tiene que hacer todo en torno a la vida de la iglesia. Es decir, enseñar, visitar casas, estar pendiente de cada persona de la congregación, resolver los problemas de las personas de la congregación. Es como si el pastor tuviera que ser omnisciente en la vida de las personas de la congregación. No, ese no es el papel de un pastor. El papel de un pastor está demarcado por ese maestro. El principal papel que tiene un pastor es ser maestro de la palabra del Señor. Y vimos como en Hechos capítulo 6, cuando los apóstoles tuvieron un problema de administración de las necesidades de algunos que estaban teniendo un problema que no estaba siendo bien administrada, las situaciones económicas al interior de la iglesia, los apóstoles mismos dicen que no es correcto que ellos dejen las escrituras y la oración por irse a servir y nombran a otras personas. Eso es muy importante, y un aspecto que tiene ese versículo 12, con el cual vamos a empezar a estudiar esta tarde, es que se nos indica cuál es el papel del pastor maestro en el desarrollo de madurez de la iglesia. Y son 3 aspectos. Mira, dice, para perfeccionar a los santos, es decir, a los miembros de la iglesia, para la obra del ministerio, es decir, todos los creyentes trabajando para la edificación del cuerpo de Cristo, y ese es el resultado. En otras palabras, los pastores maestros, a través de su labor, permiten que el creyente se afirme en sus convicciones y vida. Es decir, esa es la parte de perfeccionar. El papel del pastor maestro es perfeccionar las convicciones que tiene cada miembro. Cada miembro tiene que saber qué es lo que cree con esa labor de ser maestro del pastor. Ahora, ¿qué hace esa convicción fundamentada en la escritura que tiene cada cristiano, cada miembro de la iglesia? Lo que va a hacer es impulsarlo a poner al servicio de la iglesia lo que él es, sus dones. O sea, impulsa, dice, para la obra del ministerio. Va a impulsar a cada miembro a poner al servicio de la congregación lo que es con los dones que Dios lo ha dotado. Y cuando la iglesia empieza entonces a vivir esa dinámica de vida de la iglesia, es decir, fundamentado sobre la doctrina y colocando al servicio de los demás los dones con los cuales Dios nos ha dado, entonces la iglesia, dice, se fundamenta, se edifica, dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que cada miembro de la iglesia tiene que crecer, tiene que fundamentarse para poder poner al desarrollo en la vida de la iglesia los dones con los cuales ellos han sido dotados. Cada uno de los creyentes, mis hermanos, cada uno de ustedes en medio de la iglesia local tiene la función y el deber de colocar al servicio de los demás los dones con los cuales Dios los ha dotado. Pero eso no va a suceder si cada uno de ustedes no tiene convicciones escriturales. Es decir, hay una diferencia entre tener creencias, porque yo escuché a través de un tercero algo que enseñó, y es muy diferente a tener una convicción escritural. Yo creo lo que creo porque la escritura así lo dice. Es muy diferente tener creencias a tener convicciones. Hasta que no tengamos convicciones, es decir, hasta que tu fe no se fundamente plenamente en lo que dice la escritura,
Tú no vas a colocar al servicio de la iglesia los dones con los cuales Dios te ha dotado, porque Dios nos ha dotado con dones. Eso es lo que dice la Escritura. Ahora, esa es la labor del pastor entonces, formar a los creyentes en torno a la verdad escritural. Hay un comentarista bíblico que dice una frase muy importante en torno a la vida de la iglesia. No hay lugar en la iglesia para zánganos, sino solo para abejas diligentes. No hay lugar en la iglesia para zánganos, es decir, personas que vienen y piensan, tienen este concepto triste. Muchas personas tienen el concepto de, yo voy a la iglesia a sentarme, a recibir lo que dice el pastor maestro y a irme a mi casa con lo que ha dicho el pastor maestro. Y nunca tiene dentro de su convicción de ser enriquecer a la iglesia con lo que él es, enriquecer a los demás miembros con lo que él es. Si esa es la dinámica de la iglesia, será una iglesia que quede en un estancamiento en su desarrollo, tanto de crecimiento de integral, tanto en su crecimiento doctrinal. Así que el versículo 2 del capítulo 4 de Efesios es muy importante. La labor del pastor maestro es tan importante a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, y Pablo dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando el apóstol Pablo trae esta figura de un edificio en construcción, hay una verdad que tiene que venir a nuestra mente. Y es que esa figura de un edificio en construcción es que cada uno de nosotros hace parte de esa construcción. Cada uno de nosotros hace parte de esa construcción. La palabra que utiliza el apóstol Pablo es okoidome, que es la construcción de una casa. Nosotros como iglesia local, no sé si ustedes lo tengan claro en sus mentes, estamos construyendo un desarrollo de vida espiritual. Vuelvo y lo repito. Nosotros como iglesia local, y ustedes tienen que entender esto en su mente, estamos construyendo un desarrollo de vida espiritual que se construye comunitariamente. La vida de iglesia es una vida de construcción de nuestro ser, de lo que somos comunitario. Y el apóstol Pablo entonces utiliza esa figura de la construcción de una casa utilizando esta palabra, edificándose en amor. Cuando nosotros entendemos esto, podemos evitar el pensamiento común que hay en el mundo de lo que es la vida de una iglesia. Escucha lo que dice un escritor bíblico en torno a esta realidad. El pensamiento de muchos cristianos es este. Esto es triste porque esto es verdad lo que dice este hombre. El pensamiento de muchos cristianos es este. Existe un personal eclesiástico, sí, el señor que se para ya todas las tardes del día domingo y que tiene el nombre de pastor maestro. Eso es lo que piensan muchas personas. Existe un personal eclesiástico para hacer la obra cristiana a tiempo completo. Y los demás nos sentamos en la iglesia el domingo para verlos llevar a cabo su ministerio. Eso es terrible, ese es el pensamiento de muchos. No, dice este hombre. Cada miembro de la iglesia debe dar un servicio cristiano a tiempo completo. Cada miembro de la iglesia debe dar un servicio cristiano a tiempo completo. Hay desde luego un ministerio especial de pastores y maestros. ¿Pero para qué? ¿Pero para qué? Para equipar completamente a cada miembro para la obra del ministerio. Es decir, que ese concepto de que el pastor es el que hace todo, el que visita, es errado. Es la iglesia, es cada miembro el que debe estar pendiente de los otros miembros. Es el que tiene que visitar, es el que tiene que orar unos por los otros. Esa es la labor de una iglesia dinámica. Si se tiene el pensamiento de que esa labor es exclusiva del pastor, es una iglesia infantil que no se va a desarrollar, va a ser una iglesia estática, y tenemos que tener una vida de iglesia dinámica. En estos primeros 16 versículos del capítulo 4 de Efesios, Pablo muestra cómo es la vida de una iglesia, y nosotros tenemos la oportunidad de ponerla en funcionamiento, temerosos de la escritura, esa vida de iglesia. William McDowell dice: la limitación del servicio cristiano a una clase selecta de personas, es el pastor el que hace todo, obstaculiza el desarrollo del pueblo de Dios, ahoga la causa del evangelismo y frena el crecimiento de la iglesia. La distinción entre clero y laicos es antiescritural y es quizás el mayor obstáculo a la extensión del evangelio. No, iglesia somos cada uno de los miembros de ella, y juntos nos desarrollamos y juntos crecemos o nos estancamos. Así que ese versículo 12 resume muy bien la labor del pastor maestro. En resumen, ese versículo 12 dice:
que el pastor maestro debe hacer que las personas crezcan en sus convicciones a tal punto que coloquen al servicio de la iglesia lo que ellos son, y de esa manera se edifican en pos de crecer como un edificio de Cristo, como una construcción de Cristo. Ahora, teniendo en cuenta ese versículo 12, que es esa dinámica de vida de la iglesia, ¿cuál es la meta de esa labor? Y el versículo 3 responde, ¿cuál es la meta de esa labor? Dice el apóstol Pablo en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la meta. Mis hermanos, el éxito de un ministerio pastoral no son iglesias abarrotadas de gente. El éxito de un ministerio pastoral no son muchas actividades en las semanas al interior de una congregación. El éxito de un ministerio pastoral es la madurez de su iglesia. Ese es el éxito de su ministerio pastoral. Sean pocos, sean muchos, el ministerio pastoral se puede calificar, se puede medir, no por cantidad de gentes en una congregación, no por cantidad de actividades, no por un gran nombre, sino por la madurez de los miembros de la iglesia. Ese es el éxito, esa es la regla con que se mide a un pastor, la madurez de la iglesia. Este versículo 13 podríamos parafrasearlo, que la madurez es el objetivo. La madurez de la iglesia es el objetivo. Y el apóstol Pablo dice algo muy importante en ese versículo 3 iniciando. Dice, hasta que todos, arranca diciendo así. Como hemos enfatizado en las dos enseñanzas que hemos tenido en torno al capítulo 4 de Efesios, nuestro crecimiento de fe no es aislado. Nosotros no nos desarrollamos como cristianos aisladamente como muchas personas tienen en sus mentes. Miren, muchas personas creen que pueden crecer en madurez cristiana sentados en las casas, teniendo un estudio bíblico, viendo a través de YouTube a los mejores predicadores del mundo. Correctamente, sí, nos enriquecemos a través de ellos, pero Dios ha determinado que el desarrollo de vida de una persona se dé al interior de la iglesia. La iglesia es el fundamento vital en el cual se desarrolla la vida de cada cristiano. Eso es muy importante entenderlo. No está el caso de que ya no necesitamos congregarnos, eso es antiescritural, eso va en contra del plan del diseño divino. El plan del diseño divino es un crecimiento personal, pero que se da en comunidad. ¿Por qué? Porque si no se da en comunidad, ¿de qué manera vas a poner tú al servicio de la comunidad lo que tú eres? Si estás aislado en un lugar, y parte de ese desarrollo personal es poner al servicio de los demás lo que tú eres. Cuando tú no sirves a los demás, tú estás estancado en el crecimiento espiritual que tienes que tener. Así que cuando el apóstol Pablo dice en ese versículo 13, hasta que todos, nos recuerda una vez más que este crecimiento no es individual, sino que es un crecimiento comunitario. Es falso el pensamiento de decir, bueno, si yo me estanco en mi crecimiento espiritual, ¿qué? El único que se va a ver afectado soy yo. Eso es falso. No eres tú el único que se va a ver afectado. Se va a ver afectado la comunidad a la cual perteneces, en la cual Dios te ha colocado y en la cual Dios te ha dotado para que coloques lo que te ha dado Dios al servicio de los demás, lo que tú eres, los dones. Así que ese pensamiento es un pensamiento inmaduro y peligroso. Dios nos ha salvado de manera individual, pero no para ser individualistas. No para ser individualistas. Ahora, en ese versículo 13, el apóstol Pablo también dice algo importante. ¿Cuándo finaliza este desarrollo? Él dice, hasta que todos lleguemos. Cuando utiliza la palabra lleguemos, utiliza una palabra que indica el punto final, la expansión final. Pero mira lo que dice, hasta que todos lleguemos ¿a qué? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Cuando el apóstol Pablo habla de la unidad de la fe, no se está refiriendo a la fe tuya subjetiva, propia, en torno a quién es la persona del Señor Jesucristo. Cuando él está hablando de unidad de la fe, es de una doctrina común. Unidad de la fe es que los hermanos crezcamos en torno a una doctrina común.
Es imposible la unidad y el crecimiento en medio de la iglesia cuando un hermano tiene un pensamiento o unas convicciones distintas a las del otro hermano. ¿Cómo van a caminar juntos, escribe la Escritura, si no se pusieran de acuerdo en algo? Es imposible que la iglesia crezca, madure, si no tiene una unidad de fe, un conocimiento, unas doctrinas básicas, claras, cada uno de ellos en las cuales crecen. Es imposible. Hay muchas personas que piensan que la vida cristiana tiene o debe tener muy en poco el conocimiento doctrinal, que más importante es la práctica de vida. Hay muchas personas que desprecian el conocimiento doctrinal y dicen: el conocimiento doctrinal es secundario, lo más importante es cómo yo vivo para Dios. Eso es falso, porque tú no vas a poder vivir para Dios sin unas convicciones doctrinales de vida. Son las convicciones doctrinales de vida las que impulsan tu vida práctica, porque alguien puede estar pensando, haciendo algo que agrada a Dios, cuando al contrario no está haciendo nada que agrada a Dios. Así que esa unidad de la fe es fundamental en este desarrollo de madurez. La iglesia de los Corintios era una iglesia altamente dividida. Si ustedes en algún momento de su vida cristiana han estudiado la carta a los Corintios, se han dado cuenta lo despelotado, perdónenme la palabra, que era la vida de la iglesia de la ciudad de Corinto. Y una de las características que tenía la iglesia de la ciudad de Corinto es que estaban desunidos en torno a su unidad doctrinal. Cada uno pensaba lo que quería. Pablo, escribiéndole a una iglesia que era bien desunida, bien infantil, llena de problemas, como la iglesia que se encontraba en la ciudad de Corinto, expone lo siguiente. Le dice en el versículo 10: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos, ¿qué? Una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Claramente, una característica de una iglesia inmadura, con problemas, quedada como era la iglesia de los Corintios, es que no tenían una unidad de fe. De allí la importancia, mis hermanos, de que ustedes crezcan en torno a un desarrollo de doctrina. La responsabilidad de un pastor maestro es predicar expositivamente. Por ejemplo, ustedes con el pastor Diego están viendo el Evangelio de Juan, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Esa es la responsabilidad de él. La responsabilidad de él es hacer un estudio de un contexto histórico, lingüístico, y presentar las aplicaciones contemporáneas a la exposición que él está haciendo. Pero usted tiene una responsabilidad. ¿Cuál es su responsabilidad en torno a la labor que él realiza? Estar aquí en cada enseñanza que él dé. Porque si usted falta, aunque sea a una enseñanza que el pastor da, usted va a quedar con una brecha en torno a la unidad de conocimiento donde la iglesia se está levantando. ¿Me explico? ¿Me entienden? Cuando una predicación expositiva se está dando y el pastor maestro está cumpliendo su función de predicar, recorriendo el texto bíblico de principio a fin y exponiendo la doctrina que surge de ella, hay un gran bache si algún miembro de la iglesia, por alguna causa no justificable, no se congrega, porque los demás miembros de la iglesia van creciendo en ese conocimiento doctrinal, pero la otra persona se ha quedado, y ese quedado va a afectar a esa vida dinámica de desarrollo de la iglesia. Así que sí, ustedes como miembros tienen una responsabilidad en torno a ese crecimiento de unidad de fe, estar presente en cada enseñanza que se dé al interior de la iglesia. John MacArthur dice: solo una iglesia equipada y perfeccionada con base en la enseñanza bíblica, que sirve con fidelidad en el ministerio y es madura en su vida espiritual, puede aspirar a la meta de crecer en madurez. Puede aspirar a crecer en madurez. No puede haber unidad en la iglesia aparte de la integridad doctrinal. La doctrina es fundamental en la vida de una iglesia. No es algo secundario. No es más importante la práctica. La práctica es un resultado de la doctrina de la iglesia. Ahora, mis hermanos, el apóstol Pablo dice en el versículo 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, y dice: y del conocimiento
del Hijo de Dios y del conocimiento del Hijo de Dios. Ahora, al crecer en unidad de la fe, lógicamente conocemos a más profundidad quién es la persona de nuestro Señor Jesucristo, cuál ha sido su obra por nosotros. Y mis hermanos, cuando tenemos esa base de conocimiento y hemos colocado en el desarrollo de la iglesia y nos hemos empezado a desarrollar espiritualmente en esa dinámica de vida, sin lugar a dudas nuestra intimidad con el Señor Jesucristo se hace más plena, más fuerte. Ese conocimiento del Hijo de Dios, el conocimiento del Hijo de Dios tiene que ver con intimidad más que con un conocimiento intelectual. El conocimiento intelectual ha quedado en torno a la unidad de la fe, pero ahorita en torno al conocimiento del Hijo de Dios es una intimidad tuya con el Señor Jesucristo cada vez más plena. La vida cristiana es una vida de una unión con una persona viva, con la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es tu intimidad con el Señor Jesucristo? ¿Cuál es tu grado de intimidad con el Señor Jesucristo? Nuestro grado de intimidad con el Señor Jesucristo se da cuando hemos crecido en madurez espiritual, cuando vamos a Él, cuando entendemos quién es Él, cuando entendemos que nuestra vida está unida a Él, cuando entendemos que no podemos desligar en ningún instante nuestra vida de Él. Cuando entendemos, como dice Juan capítulo 15, que aquel que no está unido a Él no puede llevar fruto, pero el que está unido a Él lleva mucho fruto. Pero eso se da en torno a un desarrollo de vida espiritual, de crecimiento espiritual. Ahora, el apóstol Pablo sigue diciendo en el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, dice, a un varón perfecto, a un varón perfecto. La Biblia de las Américas traduce a la condición de un hombre maduro. Ese es el objetivo. El objetivo es llegar a la madurez. A la madurez. ¿Y cuál es la medida de esa madurez? ¿Cómo puede alguien decir que alguien es maduro espiritualmente? ¿Cuál es el modelo a seguir? El mismo apóstol Pablo define que el modelo a seguir es la persona del Señor Jesucristo. Sí, esa es nuestra meta. ¿Cuál es nuestra meta? ¿Cuál es la meta de nuestra vida? Ser formados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes lo tienen cuando leen Romanos capítulo 8 versículo 29. Allí les indica cuál es la meta de su vida. La meta de su vida es ser formados a la imagen del Señor Jesucristo. Esa es la meta. Y aquí el apóstol Pablo lo referencia. A un varón perfecto. Y sigue diciendo, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y alguien podría decir, pero ¿cómo? Eso no lo voy a lograr yo nunca en esta vida. Yo nunca llegaré a tener la imagen del Señor Jesucristo, su carácter, como su santidad. Eso es imposible en torno a esta vida. La verdad es que sí, es imposible en torno a esta vida, pero esa es tu meta, ese es tu recorrido, ese es tu modelo a seguir. Esos son los pasos que tú tienes que seguir, ser como el Señor Jesucristo. Y hay algo maravilloso, que Dios ha prometido que Él va a completar esa labor. Esa es la meta. ¿Cuál es la meta de la vida del cristiano? La meta de la vida del cristiano es ser como el Señor Jesucristo. Ese es el modelo a seguir. Hay varios pasajes que quiero tocar en torno a esa meta. Mateo 5:48 dice, sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Yo no voy a ser perfecto en esta vida. Sí, es verdad, pero esa es la meta. Hacia allá tienes que apuntar. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 1, el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo dice en Filipenses capítulo 3 versículo 12 al 13 en torno a ese desarrollo de vida. El apóstol Pablo dice, no que yo lo haya alcanzado ya, no, él no es perfecto, ni que ya sea perfecto, dice Pablo, eso es verdad, pero dice, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya a la perfección, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Sí, nosotros no vamos a tener la imagen del Señor Jesucristo en este peregrinaje de vida, pero ese es nuestro objetivo de vida y Dios sí lo va a cumplir. Nosotros nos vemos incapacitados, pero Dios tiene todo el poder para realizarlo. Así que des al
el objetivo de nuestra vida. Y Él ha prometido en Filipenses 1:6 lo siguiente: estando persuadidos de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa es la vida dinámica de una iglesia. Y resumo lo que llevamos aquí en el día de hoy. El pastor maestro tiene la labor de formar las convicciones doctrinales de cada miembro de la congregación. Cuando el miembro de la congregación no tiene creencias sino convicciones, va a colocar al servicio de la iglesia lo que él es decir, los dones por los cuales Dios lo ha dotado. Y cuando esa es la vida dinámica de una iglesia, la iglesia crece como un edificio, va formándose como un edificio. ¿Cuál es la meta? Hasta que todos unidos lleguemos a la unidad de la fe. Todos tenemos un mismo pensamiento. Todos creemos exactamente lo que la Escritura enseña y tenemos claro qué es lo que enseña. ¿Y cuál es la medida? Hasta que lleguemos a la madurez, a un varón perfecto. ¿Y cuál es la medida? A la imagen de la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el desarrollo de vida dinámica de una iglesia. Y eso es lo que nosotros tenemos que realizar. Pero tristemente, mis hermanos, hay cristianos que son irresponsables en torno a esa vida. Hay cristianos que pueden estar, y puede ser el caso de algunos de ustedes, mis hermanos que me están escuchando, que piensan, ok, yo entiendo eso, y yo entiendo que lo dice la Escritura, pero no estoy dispuesto a realizarlo. Realmente no estoy dispuesto a crecer en torno al conocimiento escritural, no estoy dispuesto a colocar al servicio de los demás lo que yo soy, y eso se convierte en un problema al interior de la iglesia, es un tropiezo al interior de la iglesia. Y el apóstol Pablo entonces va a traer la figura de aquel que no, o aquella iglesia o aquella vida que no gira en torno a ese desarrollo natural. Y va a traer la imagen, ha traído la imagen de un varón perfecto, eso es madurez. Pero aquel que no vive en pos de esa dinámica de vida, ahora el apóstol Pablo va a traer la imagen de un niño. Mis hermanos, un niño es algo maravilloso, pero es una gran tragedia cuando uno tiene un niño que no se desarrolla en madurez. Eso es algo atroz, es difícil. Es maravilloso tener un niño, pero el niño tiene que tener un desarrollo natural. El niño tiene que crecer en madurez, en estatura. Tiene que crecer en pensamiento, en intelecto. Cuando hay un niño que no se desarrolla de esa manera, no es algo bueno, es algo malo. Y lo mismo sucede en la vida de cada uno de los miembros de una congregación. Lo mismo sucede en la vida de las congregaciones. Si las congregaciones no maduran, son congregaciones con muchos problemas. Si la vida de cada uno de ustedes no madura, viviendo la dinámica de vida de la iglesia no madura, se convierten ustedes en cristianos que van a generar muchos problemas al interior de la comunidad donde están. Y el apóstol Pablo entonces en el versículo 14 dice, para que ya no seamos. Es decir, cuando el apóstol Pablo en el versículo 14 empieza diciendo, para que ya no seamos, es que la anterior dinámica que has puesto es necesario para no estar en un estado de inmadurez. Para que ya no seamos, y trae la figura, niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas de error. La característica de una condición inmadura es la inestabilidad doctrinal. Vuelvo y lo repito. La característica de una vida inmadura es la inestabilidad doctrinal. No los conozco a ustedes, hermanos. Así que si lo que voy a decir le casa a usted, no es porque yo lo conozca a usted y lo quiera decir a propósito. Pero cuando un cristiano es inmaduro, cualquier comentario que escucha teológico lo desestabiliza. Cuando un cristiano es inmaduro, cualquier comentario teológico le parece posible como si fuese verdad. La inestabilidad doctrinal es la característica de la inmadurez espiritual. Ahora, ¿por qué un cristiano puede encontrarse en un estado infantil en el desarrollo de su fe? Hay tres posibilidades. La primera, porque apenas el Señor lo ha traído a los pies de Él.
pues a esos hermanos hay que cuidarlos y protegerlos. Apenas están conociendo, apenas están creyendo. Son niños en Cristo porque apenas el Señor lo ha traído a sus pies. Esa es una posibilidad, pero de esa no es la que está hablando aquí el apóstol Pablo. Hay una segunda, porque aquellos que deben cumplir la función de pastores y maestros no la están cumpliendo. Ya hay cristianos, y eso es verdad, al interior de las iglesias que se están muriendo de hambre en torno a la palabra del Señor. Son famélicos, son verdaderos creyentes, son temerosos de Dios, pero no están siendo alimentados con la verdad de la palabra de Dios y están quedándose en un grado de inmadurez. De allí, mis hermanos, que no cualquier persona debe tomar el papel de pastor maestro. Como dice Santiago, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Como dice R.C. Sproul, es necesario que huyamos de los falsos maestros, pero también que huyamos de los ignorantes. Así que, tristemente, hoy en día, al interior de las iglesias, hay verdaderos cristianos hambrientos de la palabra, pero muriéndose de hambre y débiles, y no desarrollándose en su madurez espiritual. Pero hay una tercera opción en torno a por qué un cristiano puede estar en un desarrollo infantil en su vida. Muchas veces el pastor maestro está cumpliendo la función que le corresponde, es decir, está predicando la bendita palabra del Señor de una manera fidedigna y seria. Pero el creyente, el cristiano, es negligente, como dije ahora, en congregarse. Es decir, que da grandes baches en torno a cómo se ha ido desarrollando la vida doctrinal de esa iglesia. Se ha expuesto la doctrina, pero al no congregarse regularmente ha quedado con unos baches inmensos y va a ser un problema al interior de la iglesia. Pero también no solo es el aspecto de congregarse constantemente para enriquecerse con la vida doctrinal, sino que no ha querido colocar al servicio de los demás lo que él es. Por eso, y regresando a la iglesia de los Corintios, el apóstol Pablo le dice esto. Por favor, acompáñenme a 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 2, y traemos a la iglesia de Corinto, porque precisamente la iglesia de Corinto es un ejemplo del peligro que puede acontecer en una iglesia que no crece espiritualmente, que no madura. De manera que yo, dice el apóstol Pablo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Terrible. Como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, les decía el apóstol Pablo. Eso es una tragedia que una iglesia no se pueda desarrollar aún en su conocimiento doctrinal porque no ha avanzado. Eso es una tragedia de vida. Ahora el apóstol Pablo en ese versículo 14 dice, esos niños son llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Y la figura que trae Pablo es un barquito a merced de un temporal. El cristiano que no tiene convicciones escriturales, que es un niño que no se ha desarrollado espiritualmente, es un barquito en medio de un temporal. Se lleva de un lado para otro, es un nómada espiritual. Se pregunta constantemente, ¿qué es la verdad? ¿Será que lo que yo creo es verdad? ¿Será que sí? ¿Será que lo que escucho por allá será verdad? Eso es terrible. Eso es inaceptable en una vida de un creyente. Yo no podría vivir así mi vida cristiana, con una incertidumbre si mis convicciones son reales o no, o tal vez yo esté equivocado. Eso es terrible, pero esa es la característica de un niño espiritual. Al no tener convicciones de vida, al no tener convicciones espirituales, sea por la causa que sea, cualquier frase teológica, cualquier cosa que ellos escuchen les va a llamar la atención. John Stott dice, así son los cristianos inmaduros. Nunca parecen saber lo que piensan ni llegan a tener convicciones firmes. En lugar de ello, sus convicciones tienden a ser las del último predicador que escucharon o el último libro que leyeron, y son presa fácil de cada nueva moda teológica. ¡Ay, qué tragedia! Y Pablo los describe muy bien, el Espíritu Santo los describe muy bien, son como un barquito a merced de un gran temporal, llevados
a doquiera por todo viento de doctrina. Esta es la verdad, este fue el último libro que me leí, este fue el último predicador que yo escuché. Son llevados de un lado para otro, no tienen un ancla de vida doctrinal. Lógicamente, ese tipo de vida no se desarrolla en torno a la madurez. La unidad doctrinal es fundamental, mis hermanos. La doctrina es fundamental para la vida de los creyentes. Muchas personas abogan por, miren, no importa tanto que creamos, unámonos juntos, abracémonos y caminemos unidos sin importar lo que creamos. Eso es mentiras. Nunca podremos caminar unidos sin importar lo que creamos, porque nosotros debemos caminar en pos de la verdad. El Señor Jesucristo dijo: yo soy la verdad. Tener ese pensamiento de que no importa lo que es verdad, sino que abracémonos y caminemos juntos, es decir, no importa quién es Cristo, no importa qué es la verdad. Eso es imposible en la vida de un cristiano. La falta de convicción doctrinal no promueve la unidad, la destruye. Destruye la verdadera unidad. Ahora, mis hermanos, ¿ustedes cómo han llegado a generar sus convicciones de vida doctrinal? ¿Cómo hacen ustedes, o cómo ha sucedido que ustedes, cuando empezaron a los pies del Señor, ustedes tenían unas convicciones doctrinales y esas convicciones doctrinales han ido variando? ¿Cuál ha sido ese método? ¿Por qué han variado la convicción doctrinal que ustedes tenían a un inicio en otra convicción en el desarrollo de sus vidas? Yo les voy a decir cuál es la manera correcta. Cuando sus convicciones doctrinales no son más fuertes que otras que le presentan un soporte bíblico más fuerte de lo que es la verdad. Es decir, cuando sus convicciones doctrinales no pueden soportar la verdad bíblica. En esa manera es que un cristiano cambia de creer lo que antes creía a lo que ahora creía. Por ejemplo, cada uno de nosotros tiene un trasfondo de la iglesia de Roma. Cada uno de nosotros venimos de un trasfondo de la iglesia de Roma. Cuando estábamos en la iglesia de Roma, nosotros creíamos que adorando, que arrodillándonos delante de una imagen, estábamos agradando a Dios. Todos lo creíamos. Yo tenía un cuadro del corazón de Jesús detrás de mi cama y yo tenía todo un ritual antes de acostarme. ¿Cómo cambié yo esa creencia? Cuando la Biblia me fue abierta y me mostró que eso es abominación para Dios. Así que esa creencia, yo no tenía ningún soporte para decir, no, esto está equivocado, la Biblia también enseña esto otro. La manera en que nuestras convicciones cambian es cuando se nos presenta una verdad doctrinal más poderosa de la que nosotros tenemos. Así que, mis hermanos, nosotros tenemos que vivir conforme a la verdad y a las convicciones doctrinales. Ahora, hay algo interesantísimo que dice el apóstol Pablo en ese versículo 14. Porque dice que el inmaduro doctrinal es como un niño llevado por cualquier viento de doctrina, pero dice que hay hombres que utilizan esa inmadurez del cristiano precisamente para engañarlos. Dice, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La palabra que utiliza el apóstol Pablo allí en griego es aquel que juega esos tipos de juegos de azar, donde no importa el método que utilice, él está con la convicción de ganar. No importa si es un falso, no importa si hace trampa. Así presenta Pablo el gran peligro que tiene aquel que no se ha desarrollado en torno a su posición doctrinal. Aquel cristiano inmaduro está a merced de los falsos maestros. Está a merced de los falsos maestros. Ahora, los falsos maestros siempre han estado en la historia del pueblo de Dios. Yo quiero hacer un recorrido muy rápido en torno a unas características que tienen esos falsos maestros, a unas características del mensaje de un falso maestro y cómo el creyente debe combatir el mensaje de un falso maestro. Acompáñame a Deuteronomio capítulo 13, sin perder Efesios 4. Deuteronomio capítulo 13, versículos del 1 al 4. Y esto es
digámoslo así, iniciando el desarrollo de vida del pueblo de Dios. Estamos en Deuteronomio, estamos en el desierto todavía. No han entrado ni siquiera a la tierra prometida. Pero mira la advertencia que hace Moisés. Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 al 4. Dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y se cumpliere la señal o el prodigio que él te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que conociste y sirvámosles, que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Ahora yo quiero mostrarte unas características que dice aquí de lo que es un falso maestro. Era un profeta, es decir, que esta persona se presentaba diciendo: así dice el Señor. Era apoyado por maravillas y excelsas obras milagrosas, porque aquí Moisés dice: y te anunciaré señal o prodigio, y se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció. Es decir, no solo decía así dice el Señor, sino que también hacía manifestaciones milagrosas. ¿Cómo hacía el pueblo de Dios para saber que este era un verdadero o un falso profeta? Alguien podría decir: dice que así dice el Señor, y es más, está corroborado lo que dice por manifestaciones maravillosas que hace. ¿Debían creer? No. Muchos niños espirituales al día de hoy dirían sí, porque son guiados por los que su percepción ve. Pero la vida del cristiano no es guiada por lo que su percepción pueda describir y ver. La vida del cristiano se guía por la verdad. La verdad, no por su percepción. Así que la verdad por la cual podían determinar si era un verdadero o falso profeta es que las palabras que dijesen estuvieran acorde a lo que ellos ya tenían como una verdad. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños. Y aquí dice algo tremendo: porque Jehová vuestro Dios os está probando. La vida de madurez de un creyente no se fundamenta en lo que él puede ver y percibir, sino en torno a la verdad escritural. No se fundamenta en lo que él puede ver y percibir, sino a la verdad escritural. Ahora, esto lo vemos al inicio de la historia del pueblo, y yo te quiero mostrar que esto continúa hasta el final de la historia del pueblo. Acompáñame a 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 8 al 12. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8, Pablo está hablando acerca de qué acontecimientos van a suceder antes de la venida del Señor Jesucristo, del final de los tiempos. Uno de esos acontecimientos es la aparición de lo que él llama el hijo de perdición. Ahora, uno de los acontecimientos en torno a la aparición del hijo de perdición es que muchas personas que estaban al interior de la iglesia van a apostatar de la fe, es decir, van a salir en pos de ese hombre. Mira lo que dice 2 de Tesalonicenses 2, 8 al 12. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ahora mira las características de este falso hombre, de este anticristo. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, y dice: por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia.
Esa gran apostasía que va a suceder hacia el final de los tiempos es por aquellos que, diciéndose cristianos, se dejaron guiar, más bien fue por los prodigios maravillosos y no fundamentándose en la verdad. Dios los está probando, Dios envía un poder engañoso. El creyente maduro es aquel que tiene convicciones de vida, que no se deja mover, que no es un niño fluctuante llevado por cualquier viento de doctrina, porque conoce la verdad, porque ha crecido por la verdad, porque su pastor maestro ha cumplido la función de generar convicciones escriturales en su vida, porque ha colocado al servicio de los demás lo que él es, porque ha crecido en madurez espiritual. Ustedes saben cómo un cajero de un banco reconoce un billete falso. Un cajero de un banco reconoce un billete falso no porque le hayan dado un curso mostrándole todas las clases de billetes falsos que hayan. Es imposible. Hay muchos tipos de billetes falsos. Un cajero de un banco reconoce un billete falso porque se ha acostumbrado tanto al billete verdadero que claramente reconoce cuando uno no es verdadero. Así debe ser el cristiano. Un cristiano debe conocer de tal manera la verdad que cualquier mensaje que no esté acorde a esa verdad que él bien conoce, reconozca que es falsa. Mis hermanos, la doctrina es fundamental en la vida de un cristiano. Y si alguien es irresponsable en este desarrollo de vida, va a generar muchos problemas a la comunidad donde Dios lo ha colocado. Y el versículo 15, el apóstol Pablo, entonces, va a mostrar la contraparte de aquel niño fluctuante, la contraparte de aquel cristiano que no ha hecho la labor, sino lo que tiene que realizar. Y dice, sino que, y ese sino que es que nos va a hablar de lo que realmente tiene que hacer, cómo debe vivir un creyente. Dice, sino que siguiendo, ¿qué? Una vez más, siguiendo, ¿qué? La verdad en amor. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Una vez más, siguiendo la verdad en amor. Ese es el desarrollo de una iglesia, de una vida espiritual que madura en pos de la verdad doctrinal. Pero el apóstol Pablo coloca aquí una característica de ese caminar. Dice, siguiendo la verdad, pero dice en amor. En amor. ¿Por qué? ¿Por qué siguiendo la verdad en amor? Mis hermanos, porque es el amor. Y hay que entender lo que es el amor bíblico. El amor bíblico no es sentimiento. El amor bíblico no tiene nada que ver con el amor del concepto que tienen las personas en el mundo. El amor bíblico no es sentimiento. El amor bíblico es una decisión de la voluntad de darnos al otro, no porque el otro lo merezca, sino porque así lo he decidido, porque así Dios me amó. No porque me lo mereciera, sino porque Él decidió amarme. No por características que yo tuviera que despertaran el amor en Él, sino porque Él decidió amarme. El apóstol Juan dice en 1 de Juan, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 5, dice, Dios nos muestra su amor en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que, cuando el apóstol Pablo dice, ok, ustedes han visto el gran problema que hay de quedarse en esta condición de inmadurez, están a merced de cualquier viento de doctrina, están a merced de hombres que con estratagemas los engañan. Por el contrario, aquel que sigue la verdad, la bendita verdad, pero en amor. ¿Por qué en amor? Porque el amor es el motivante para colocar lo que somos nosotros al servicio de los demás. Porque los demás no merezcan, no. Porque el amor es una decisión de entregarme al otro. Algo que dije en alguna enseñanza y que causó resquemor, la timidez, mis hermanos, la timidez es una muestra de gran orgullo, egocentrismo.
hay que darnos a los demás, y el amor es un gran motivante de esa decisión. Y también porque el amor nos va a permitir soportar las flaquezas que tú vas a encontrar en tu hermano al lado, en aquel que se está congregando contigo, en aquel que hace parte de ese cuerpo de iglesia local donde estás. Así que es fundamental creciendo en la verdad, en amor, como expresa el apóstol Pablo. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y una vez más el apóstol Pablo trae cuál es la meta, cuál es el objetivo, cuál es la imagen, porque hacia dónde crecemos, cómo nos desarrollamos, qué características tenemos que tomar, la de Cristo. Esa es nuestra meta, ese es el modelo que nosotros seguimos, y esa es la vida real de una iglesia. Es algo maravilloso. El versículo 16. En el versículo 16, de una manera que es característica en el apóstol Pablo, una característica que ha dado el Espíritu Santo de Dios, en una frase resume todo el complejo de doctrina que él ha enseñado. Podemos resumir todo lo que ha enseñado desde el versículo 1 al versículo 15 de Efesios capítulo 4 a través del versículo 16. Es como si él terminara esta unidad de pensamiento que daba del versículo 1 al versículo 16, que trata de la vida de una iglesia. Lo resumiera en el versículo 16. Dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. ¿Saben qué es esa parte? La unidad, la importancia de la unidad. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Unidad, que fue el primer tema que tocamos. Dice, según la actividad propia de cada miembro, los dones colocados al servicio de los demás, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El desarrollo natural del ser, el desarrollo natural espiritual, la madurez. Así que Pablo en este versículo 16 hace un resumen maravilloso de lo que es la vida dinámica de una iglesia, la vida dinámica de una iglesia. Quiero terminar con las palabras de un teólogo español ya muerto, en torno al problema que hay si un miembro de la iglesia no vive esa vida dinámica de iglesia. Francisco Lacueva, ya en la presencia del Señor, decía: aun cuando de la cabeza, nuestro Señor Jesucristo, fluya el suficiente sustento espiritual para mantener vivo y desarrollado todo el cuerpo, su iglesia local, depende de la forma en que cada miembro actúa el que el alimento que viene de la cabeza, Cristo, pase limpio y sin obstrucciones a los demás miembros, o que se quede estancado en algún lugar por falta de paso libre, con lo que algunas partes del cuerpo no pueden menos que permanecer atrofiadas o imposibilitadas. Mis hermanos, cuando el pastor Diego me abrió la invitación de venir a predicar aquí a la congregación de Jamundí en Gracia Soberana, en un inicio pensé proseguir el evangelio de Juan donde iba el pastor Diego, pero el Espíritu Santo de Dios, sin lugar a dudas, me hizo pensar la necesidad que tenía esta congregación naciente en torno a entender lo que es una vida dinámica de iglesia, la vida de un desarrollo natural de una iglesia. Tres mensajes que si ustedes se apropian de él, estudiando una vez más, profundizando una vez más, Efesios capítulo 4 del versículo 1 al 16, y ustedes creen al Señor de la iglesia y lo colocan por obra, mis hermanos, ustedes van a ser una iglesia tan potente, tan pujante, tan madura, que sin lugar a dudas, dado el momento, el Señor en su voluntad permitirá que otras personas lleguen y se fundamenten en esa verdad que ustedes se han fundamentado. Así que, mis hermanos, quedan con un tesoro, no de mis prédicas, sino escritural, de lo que es la vida dinámica de una iglesia. Como dice el atalaya de Ezequiel: yo he cumplido mi parte,
y me siento tranquilo con lo que he hecho. Ahora le corresponde a ustedes vivir esa vida dinámica de iglesia. Vamos a orar, mis hermanos. Amado Señor, te damos gracias, Señor amado, por esta tarde, en que tú nos permites finalizar el estudio de estos 16 versículos de Efesios capítulo 4, Señor. Tú eres el Señor de la iglesia y tú no has dejado tu iglesia al arbitrio, al pensamiento del hombre, sino que has determinado y has dado los parámetros de cómo debe vivir la iglesia, tu iglesia. Te pido, Señor, que esta iglesia sea una iglesia unida por la verdad doctrinal, que sea una iglesia responsable, que cada miembro, Señor amado, coloque al servicio de los demás lo que Él es. Y te pido que crezcan en madurez, Señor amados, que sean fuertes, que reconozcan la falsedad de la doctrina y la denuncien, Señor amado, y que crezcan en amor, tomando el modelo de la persona maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, que giren en pos de Él, de ese modelo, y que desarrollen su vida bajo ese parámetro, Señor. Te pido, Señor amado, que esta iglesia en Jamundí, Señor bendito, tú la desarrolles de tal manera que tengamos un gran testimonio, Señor, de lo que es una iglesia bíblica, Señor amado. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.